Gracias de nuevo por estar en tu canal Tu Aura Astral. Bienvenidos. Hemos estado hablando de la historia de la astrología, la cual dividimos en 4 partes y esta es la tercera, por si acaso te falta alguna. Hoy hablaremos de la astrología en Roma, en tiempo de los árabes, en el medioevo y en el Renacimiento. La astrología proveniente de Oriente penetró en Roma tras las victorias de las guerras púnicas en los años 264 al 146 a.C. Los sacerdotes caldeos se obtuvieron gran fama, no solamente en las masas, sino también en los círculos más cultos de la República, y fueron formando parte oficialmente del séquito de los reyes. Las escuelas filosóficas también adoptaron a la astrología, entrelazándose esta con la ciencia, la medicina, la alquimia, la botánica. En el Imperio Romano, la escuela neoplatónica que se proponía renovar las concepciones del platonismo a través de Plotino 205 al 270 después de Cristo, atribuyó al hombre una cualidad moral que le permitía plasmar su propia vida, apoyándose en la interpretación del lenguaje de los astros, signos reveladores de la verdadera sabiduría. Con la caída del Imperio Romano en Occidente, la cultura y la vida intelectual de la civilización grecorromana experimentó un descenso dramático y lo mismo le pasó a la astrología. Pero entre los siglos 7 y 9, los árabes contribuyeron especialmente al desarrollo de esta ciencia y tradujeron del griego y del persa todos los libros científicos llegados hasta ellos. La fundación del califa Abbasí en el siglo VIII, los eruditos islámicos recibieron la astrología con mucho entusiasmo. El segundo califa Abbasí, 754 al 755, fundó la ciudad de Bagdad y en su diseño incluyó una biblioteca y escuela de traducción conocida como Bait al-Khidma, Casa de la Sabiduría, que impulsó las traducciones en árabes de textos astrológicos helenísticos y cuyos textos formaron más adelante los astrólogos europeos posteriores. El conocimiento de los textos árabes comenzó a exportarse a Europa durante las traducciones latinas en el siglo XII, a consecuencia de las cuales sentaron los precedentes de lo que sería el Renacimiento. Entre los astrólogos árabes más importantes, uno de los más influyentes fue Albumasar, cuya obra Introductorium Astronomiam se convirtió más tarde en un popular tratado de la Europa medieval. Otro de ellos fue el matemático, astrónomo, astrólogo, geógrafo persa Al-Khwarizmi. Los árabes sumaron muchos conocimientos a este campo, muchos nombres de las estrellas que conocemos actualmente, como el de Barán, Altair, Betelgeuse, Rigel y Vega, retienen el legado de su lenguaje. También desarrollaron lo que conocemos hoy en astrología como las partes arábigas. Gracias a los árabes, la astrología volverá a Occidente, convirtiéndose una vez más en objeto de estudio. Se crearán cátedras en las universidades de Italia, Inglaterra, Alemania, donde se enseñaba la astrología a la par que la astronomía. Mientras que en Oriente la astrología floreció tras el desmembramiento del Imperio Romano, con influencia de la India, Persa y el mundo islámico, en el mismo periodo la historia occidental se había fragmentado debido a la pérdida de la astronomía científica de Grecia
y a la que estaba también condenada por la Iglesia, las traducciones de las obras árabes al latín comenzaron a llegar a Europa a través del siglo X hasta el siglo XII, y la transmisión de las obras astrológicas de Arabia a Europa adquirieron gran ímpetu en ese tiempo. La importancia pública de la astrología creció a la par de los desórdenes internos de la Iglesia y la declinación del poder imperial y papal. Los trabajos más influyentes en astrología del siglo XII incluyen los de los monjes británicos Johannes de Sacrobosco, 1195 a 1256 aproximadamente, el celebrado poema didáctico Imago Mundi, escrito por Gautier de Metz en 1245, tiene un capítulo completo sobre astrología. Pierre de Asili y el notorio teólogo y astrónomo francés también escribió varios tratados de astrología. El famoso astrólogo italiano Guido Bonatti escribió el texto astrológico Liber Astronomia en torno al 1277. Obtuvo fama de ser la obra astrológica escrita en latín más importante del siglo XII. Dante Alighieri inmortalizó a Bonatti en la Divina Comedia, principios del siglo XIV, al colocarle en el octavo círculo del infierno, lugar al que iba a parar los que adivinaban el futuro y donde se les mantenía con la cabeza vuelta al revés. Hacia final del siglo XII, los florentinos emplearon a Guido Bonatti como su astrólogo oficial. Catalina de Medici hizo popular a la astrología en Francia, erigió un observatorio astrológico para ella, cerca de París, y el astrólogo de la corte fue el famoso médico Michel de Notre Dame, o Nostradamus como lo conocemos nosotros, quien publicó en 1555 su trabajo principal en astrología. Por esos tiempos, el más célebre astrólogo inglés William Lilly de Dysworth publicó la astrología católica. O sea que emperadores y papas se volvieron devotos a los astrólogos, como los emperadores Carlos IV, Carlos V, los papas Sixto IV, Julio II, León X y Pablo III. En el siglo XIII, la astrología formaba parte de las prácticas médicas habituales en Europa. Los médicos combinaban la medicina galénica del filósofo griego Galeno del 129 al 216 después de Cristo con el estudio de las estrellas. Para finales del siglo XVI, a los médicos se les exigía por ley calcular la posición de la luna antes de realizar cualquier cirugía o sangría. El progreso victorioso del sistema de Copérnico no pudo opacar a la astrología. Muchos astrónomos, a los que hoy se elogian por subvertir el antiguo orden astrológico, como Tycho Brahe, Galileo Galilei y Johannes Kepler, eran astrólogos practicantes. Tycho Brahe hizo cálculos para el emperador Rodolfo II, y el mismo Kepler, el más distinguido de los astrónomos de la época, fue astrólogo de la corte imperial. El último astrólogo de importancia del continente europeo en esa época fue Jean-Baptiste Morin de Villefranche, francés, quien escribió la astrología gálica en 12 tomos escritos en latín y fue publicado en La Haya en 1661. En cualquier caso, la astrología disfrutó de una enorme fama y difusión, en parte en la Edad Media y en el Renacimiento, a pesar de las condenas de la Iglesia Católica, hasta el punto de que no había rey o gobernante que no tuviese un astrólogo en su corte. Hasta aquí este video. Muchas gracias y hasta pronto.